Primer Circuito Nacional. ¿Cortaron? Sí, pero creo que se... ¿Terminó, señora? Sí. Llévate esto, por favor. Anoche al entrar me pareció oír algo raro en el jardín. ¿Algo? ¿Cómo qué? ¿Tú no escuchaste nada desde tu cuarto? No. ¿Pero qué era? Nada, seguramente el viento o algún bicho del jardín. Odalis, ¿Sí? tú sabes que yo a ti te tengo entera confianza. Sí, gracias. ¿Pero por qué lo dice? Solo te pido que nunca me defraudes. ¿Entiendes? Sí, pero... Eso es todo. Nunca, ¿entiendes? Nunca. Por supuesto, señora. ¿Aló? ¿Aló? Aló, discúlpeme. ¿Podría por favor hablar con el señor José Saavedra? ¿Quién lo llama? Emma de Aguilar. ¿Quién? Emma de Aguilar, sí. No, no, espere. No creo que él sepa mi nombre. Dígale, por favor, la señora de la iglesia. Sí, eso. Gracias. Es para ti, una mujer. Dice ser... Sí, ya sé. ¿Aló? Sí. ¿Cómo está? ¿Sabía que era usted? No sé, pero lo sabía. Por supuesto, sí, cuando quiera. Hoy. Preferiría mañana. 6 de la tarde, ¿sí? ¿Está bien? De acuerdo. En la tarjeta tiene la dirección. Hasta mañana. Y que la paz sea con usted. ¿Quién es? Se llama Emma. Emma de Aguirre. ¿Ah? Pero dijo que no sabía su nombre. Pero lo sé. José, a veces no sé qué pensar de ti. No me extraña. Tampoco yo lo sé. Y a veces te odio. Eso nunca me pasa a mí. Siempre te amo.
Yo rechazo los dogmas, hermanos. Yo creo en Dios, solo en Dios, y en sus profetas, como Cristo, como Mahoma, como José Gregorio y como Gautama Buda. Dios es inmenso y misericordioso, y todo gesto en su alabanza lo recibo con alegría. En este altar tienen lugar cuantos símbolos expresen la fe en la eternidad de la vida. Esta es mi fe. Esta es nuestra fe, hermanos, por la cual nos es permitido comunicarnos con quienes hemos amado en vida. Y ellos participan de ese amor infinito. Amén. Amén. El oficio ha terminado. Vayan en paz. Alabado sea Dios. Vayan. Mabel, ve al escritorio. Debo hablar contigo. Ella pidió confesión la otra noche, pero todavía no confesó nada. Lo hizo conmigo. ¿Y ahora qué? ¿Va a seguir confesando? ¿Y si así fuera? ¿Qué te pasa, Estela? Nada. ¿Nada? Nada. Perdóname, de veras, nada. Selmira, Mabel debe alejarse por un tiempo. Los espíritus están resistiendo a ella. Es cierto. Selmira, ¿por qué me miras? Es tarde. Tengo que cerrar. ¿Por qué me odias? Nuestra fe está hecha de amor, Selmira. Solo los que aman pueden ver sus rostros. Ya confesé mi culpa y con su ayuda estoy segura que podré deshacerme de ese amor estéril por mi jefe. Llevará su tiempo, Mabel. Pero no te angusties. Vas a recibir auxilio espiritual en tu misma casa. Pero tienes que dejar de venir por un tiempo. Yo voy a ir a verte. Voy a conversar contigo, a apoyarte. Usted no me va a prestar esa atención a mí. Si yo te abandonara, caerías de nuevo en la humillación. Pero la comunidad me ayuda si vengo aquí. Mabel, ¿no te das cuenta de que las sesiones fracasan? No se hacen presentes. Y tú confesaste que era por ti. Bien. Ya has dado el primer paso. Has confesado que ese amor sin esperanza te humilla. Bueno, ahora tienes que trabajar mucho hasta purificarte de él totalmente. Yo te ayudaré, Mabel. Pero no debes venir aquí hasta que estés libre totalmente.
¿Por qué no pasa? Adentro hay más. Yo... es que yo no vengo a comprar. Yo tengo una cita con el señor José Saavedra. ¿Quién es usted? Soy Emma... ¿De Aguirre? ¿Emma de Aguirre? Sí. Pasa. Gracias. Enseguida la atiende. Está con alguien. Y... ¿puedo preguntarle de dónde conoce usted a mi marido? ¿Su marido? Ay, yo no sabía. Bueno, él me habló a la salida de misa. Misa. Estaba en misa, mi marido. Sí. Bueno, es decir, él estaba allí y entonces me habló y me dijo cosas que me impresionaron. Sí. Él impresiona así a la gente. Yo me decidí a venir a hablarle. Claro. Henry Matías, ya. Emma, qué gusto de verla. ¿Cómo está? Gracias por esos datos, Matías. Fueron sumamente útiles. ¿Quiere usted pasar, Emma? Gracias. Con permiso. De modo que vino. Es la viuda de Salvador Aguirre, un tipo riquísimo. Que ella, en cuestión de plata, no se queda muy atrás tampoco. ¿Y usted, Matías, por qué la conoce? Bueno, porque averigüé acerca de ella a petición de José. Voy a cerrar. Se acerca ya la hora. ¿Usted no cree en esto? Perdone, la sorprendí, pero es que está muy oscuro ya. Yo creo que prefiero la oscuridad. Es que me siento como... Avergonzado, ya sé. Pero no pienso pagarla. Quiero verla y que me vea. ¿Por qué no proclama la verdad de lo que quiere? Usted busca a ese ser querido muerto. Escucho, usted me dijo que yo llevaba esa pérdida en la cara. ¿En qué lo nota? Ojalá pudiera decirle quién y cómo me revelan esas cosas. Solo puedo decirle que las sé. ¿Era su marido? ¿Cuánto hace que se fue? No, él no se fue. Murió. La muerte no es más que un viaje, pero a otros paisajes. Es que va ya para 3 años. Yo no tengo consuelo. Era un hombre maravilloso, lleno de vida. Y súbitamente, paro cardíaco durante una operación tonta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Olvidarlo o verlo? Verlo. ¿Cómo verlo? Ya sé la respuesta entonces. Pues lo verá, Emma. Lo verá. Y usted lo dice así, con tanta naturalidad, que yo vería a Salvador, ¿Salvador? mi marido muerto. Lo digo con naturalidad porque es natural. Natural.
No hay más que tener el corazón puro y la fe íntegra y amar la pobreza. Pobreza de espíritu, quiere decir. No. No, señora. Quiero decir lo que Jesús dijo bien claro. Más allá de que se hayan querido darle interpretaciones capciosas, es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Él no dijo un rico de espíritu. ¿No es cierto? Yo nací rica. Eso no es mi culpa, ¿no? Muy rica. Perdone, ¿y tiene alguna importancia eso? Por ahora no. Sea como fuere, es usted quien debe elegir. ¿Quiere olvidar a Salvador o quiere verlo, Emma? ¿Y cómo sabe mi nombre? Yo nunca se lo dije. Se lo dijo a mi esposa cuando llamó. Bien. ¿Qué responde? Bueno, yo creo que solamente tengo que pedirle disculpas por haberle hecho perder el tiempo. Pero de veras yo no tengo esa fe íntegra de la que usted hablaba. ¿Ni la pobreza? Hasta pronto. ¿Hasta pronto lo dice en serio o es una fórmula? Eso resuélvalo usted. Hermanos, les presento a Emma. No va a acompañarnos por ahora. Dice que no tiene toda la fe necesaria. Emma, ella es Estela. Es a través de ella que las presencias se corporizan. Mucho gusto. ¿Por qué? Bueno, porque... Yo sí tengo mucho gusto en conocerla porque tiene usted un aura profundamente azul. ¿Aura? Sí, un poco manchada por la melancolía, pero qué bella. Emma, venga. Ella es Elmira, mi mujer. Aunque ya se han visto. Sí. Y los demás son hermanos a los que usted no va a defraudar. ¿No es cierto, Emma? ¿Defraudar? No comprendo. Hablando de esta reunión afuera, aunque... ¿Qué son estas reuniones en realidad sino conferencias? Conferencias, ¿no es cierto? Así es. ¿Conferencias? Sí, conferencias que se dan en la trastienda de la librería después del cierre. Son 2 veces por semana. ¿No es cierto, hermanos? Sí. Emma, hasta pronto. Hermanos, pasemos a la capilla. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo le cuentas todo eso a una loca que entra y sale y que no tiene fe? ¿Te parece prudente? Conozco a la gente, miro y veo dentro de ella, y en verdad te digo que Emma de Aguirre llegará a ser una gran creyente. Una gran creyente. Recuérdalo. En verdad os digo, hermanos, que si no renunciáis al oro y a la pompa, ni sois humildes como las flores silvestres, jamás veréis sus rostros, ni los rostros de aquellos nuestros amados seres
muertos antes que nosotros. Nos están anticipando la vida eterna. Y si no lográis verlos ahora, tampoco veréis nunca a Dios. ¡No! ¡Viene desde las sombras! ¡No! ¡En un lugar seguro! ¡Está Blanquita! Hermana Estela. Déjenla. Es un trance espontáneo, déjenla. La providencia la ha iluminado. ¡Vete! ¡Vete! ¡Carroña y mentira! ¡Todo esto es carroña y mentira! ¡No! ¡No me toques! ¡Has venido a robarme lo mío! ¡No entrarás! ¡No entrarás! ¡No entrarás! ¡No dejarás que entres! ¡No dejaré que entres! ¿Este es lo mío? Aquí estamos, él y yo. Si el rayo divino te va a fulminar, si entra. Hermano, ¿quién es? ¡No! ¡No entres! ¡No te acerques! ¡No lo cruces! ¡Que lo cruces! Mira, hermana, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Hermana, estás lastimada. ¿Pero qué fue? ¿Cómo se lastimó? Yo no fui. No, yo no fui. No pude haber sido yo. Pero es posible. Tú estás decidida a matarme a sorpresa. Cuánto gusto de verte. Qué casualidad, ¿no? Sí, es una casualidad muy feliz. Sí. Y ahora vas a explicarme por qué me ofendiste de esa manera la otra noche. ¿Yo? Sí, me refiero a tu huida de la casa de Javier. Vida. O mejor dicho, no tienes que explicarme nada. ¿Es la 1? ¿Hora de almorzar? Vamos. No. Conozco un sitio encantador. No puedes, que tengo muchas cosas que hacer. ¿Pero cuáles? Bueno, que tengo... Vas a mentir, vamos. No, en serio, no puedo. Ok. Huyes, como la otra noche. Pero no seas absurdo, ¿por qué te huir? Tal vez porque me temes. Temerte yo. Oye, me estás extorsionando, ¿sabes? Bueno, está bien. Acepto, almorcemos. Yo no tengo nada que temer. Me alegro mucho, vamos. Bueno. Déjame ayudar. Gracias. ¿Dónde dices tú? Es aquí. Es un sitio encantador. Gané. Eso quiere decir que yo tengo la razón. Esteban, pero es en serio lo que dices. Ay, María. No sé si lo que digo es en serio o es en broma. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Que tuviste que irte así, de repente, por la puerta del servicio. Porque yo no sabía que tú vendrías. Tampoco yo sabía que estabas tú. ¿Y eso qué tiene de particular? Ay, Esteban, tú sabes... Perdón. ¿Pero por qué te asustas de todo ello? Si me dejaras ayudarte. Ayudarme.
a vivir. Eso es lo único que quiero de ti. Verte vivir. ¿Por qué? Tú lo sabes. ¿O quieres que yo te lo diga? No digas nada. ¿No va a decirme que no va a comer? No, María, no tengo hambre. Hoy almorcé y sabes que no acostumbro. ¿Y por qué tiene que estar comiendo lo que no debe fuera de la casa? Si usted paga una buena cocinera, la que suscribe, para comer, ¿cómo se debe? Lo siento, pero me invitaron. Qué bien. Un hombre, supongo. Sí, un hombre. Un hombre interesante. María, no empieces, por favor. ¿Qué tiene de malo? Nada, pero... Bueno, yo lo único que quería saber era si era interesante o no. Sí es interesante. Ah. ¿Y qué quieres decir con este? No, nada. Con permiso. ¿Sabes? No me gusta ese tono. No tengo otro. Y supongo que no es ofenderla querer que encuentre un compañero. Pero basta, María. ¿Me puedo retirar? Sí, claro que sí. ¿Odalis está? Es su día libre. Pero si son casi las 9:30, ¿qué hora piensa volver ella? Es su día libre. Sírveme un cafecito. Yo voy a caminar un poco por el jardín. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Al que no quiere ver la luz, ayúdalo, Señor. Al que se debate en las tinieblas, ayúdalo, Señor. Llamemos a los hermanos que están lejos de la luz. Oremos, oremos, hermanos. Ven, hermano, ven. Aquí te espero. Aquí te espero. Y el Señor junto a mí también te espera. Y el Señor junto a mí también te espera. Ven, hermano, ven. Ven, hermano, ven. La luz te aguarda. La luz te aguarda. Si se apaga esa luz, ¿cómo andarás? Si se apaga esa luz, ¿cómo andarás? Ven, hermano, ven.
pegué a la muchacha, padre. La golpeé. La vi besándose con un hombre en la acera de enfrente. Y descargué sobre ella una furia irracional. Como si sintiera envidia. ¿No es cierto? No lo sé, padre. Sé que algo muy oscuro se movió en mí y no pude evitar el golpearla. Pienso que ante todo debe pedirle perdón a esa muchacha y perdonarse a sí misma. ¿Perdonarme? Sí, por ser mujer y tener ganas de vivir. Escúcheme, padre. En ese momento me volví y ahí estaba Salvador. Emma, usted sabe que eso es imposible. Sí, yo sé que es una alucinación, claro que lo sé, pero ¿por qué precisamente en ese momento? Le repito, por ser mujer y tener deseos de vivir. Dejad que los muertos entierren a los muertos, dice el Evangelio. Eso es todo, hija. ¿Cómo está, padre? José Saavedra. Sí, soy yo. Pero no parece contento de verme. Es posible. Tú me recuerdas un gran fracaso en mi vida. ¿De veras? Nunca tuve tanta fe en un alumno del noviciado como tú. Y terminaron expulsándote del seminario. Siento mucho haberlo defraudado, padre. Pero es que las dudas no me dejaban vivir. No fueron las dudas, fue tu conducta. No negarás que no solamente fuiste irreverente, sino también escandaloso. Pero es que era muy joven en aquella época. ¿Me crees si le digo que no me enorgullezco de aquello? Sinceramente, no. Cuánto lo lamento, padre. ¿Tú conoces a esa señora que acaba de salir? Sí. ¿Puedo saber dónde y cómo la conociste? No. Hasta pronto, padre. Espera. No sé en qué andas, pero te conozco y estoy seguro de que no ha de ser nada bueno. La gente cambia, padre. Yo he cambiado. Entonces demuéstralo, no haciéndole daño a esa mujer. ¿Cuánto interés en una mujer, padre? ¿Dónde está Odalis? En su cuarto, haciendo su maleta. ¿Su maleta? Supongo que no va a preguntar por qué. Porque no está bien, ¿no? ¿Es justo lo que le hizo anoche? Odalis, yo no quiero que te vayas. Pero yo sí quiero irme.
Usted no tiene ningún derecho a pegarme. Odalis, hija, escúchame. ¿Qué es lo que hice de malo? ¿Ah? Es mi novio, ¿no? Lo quiero. ¿Por qué no puedo besarlo? Tienes razón, mija. Mira, escúchame. ¿Acaso estaba dentro de su casa? No, señora, estaba en la calle. Y la calle es de todos, no es suya. Y estábamos en la calle porque no teníamos a dónde ir, pues. Odalis, por favor. Por favor, hija. Perdóname. Oye, de veras que me siento muy apenada de mí misma. Mira, yo siento vergüenza. ¿Me entiendes? Es verdad, yo no tengo derecho, ningún derecho. Tú puedes hacer lo que quieres. Pero yo quiero que te quedes. Si te fueras ahora, pues yo no tendría oportunidad de sentirme menos humillada por esto. Yo le quiero bien a usted. Me siento muy bien aquí. Pero usted no puede pegarme. Pero claro que no. Y no volverá a ocurrir, te lo prometo. Mira, son cosas mías que yo no tengo derecho a descargar contra nadie. ¿Vas a quedarte conmigo? ¿Sí? Odalis se queda. Pues si usted me hubiera hecho algo así, yo no me quedaría. Ella es menos rencorosa que tú. Yo le pedí perdón. Hasta la próxima trompada. Eres injusta. Yo jamás había hecho una cosa así. ¿Cierto? Pero pienso que usted le pegó porque se siente demasiado sola, con perdón de usted. ¿Cómo dice? Que si no pone remedio a eso, cada día va a ser peor. Basta, María. ¿Aló? Sí. Familia Aguilar. La señora Emma. ¿Quién la llama? Un momento. El doctor Esteban Barrios. ¿Aló? Esteban, ¿cómo estás? Yo, bueno, digamos que bien. ¿Como un regalo para mí? Oh, no, Esteban, no tengo ganas de salir, de veras. Mira, vamos a hacer una cosa. Ven tú a verme esta noche. Sí, aquí en casa. Bueno, entonces podremos charlar un poco, ¿verdad? De acuerdo, a las 7, sí. Bueno. ¿Por qué te ríes? ¿No es un bello regalo? Oh, por supuesto que sí. Adoro las violetas, me encantan. Pero primero me inventaste lo del regalo. Y luego inventaste el regalo. Claro, por supuesto. Para que mordieras la carnada y yo pudiera verte. Tramposo. ¿Y sabes por qué? Porque te quiero, Emma. No hagas eso, por favor. ¿Pero qué te pasa? No me toques, por favor. ¿Pero por qué no? Emma, yo te quiero. Tu belleza me atrae, me conmueves. ¿Por qué tiene eso que ponerte frenética? Yo no estoy frenética. Sí lo estás. Y yo sé por qué. Y también sé por qué te fuiste la otra noche de la casa de Javier. Se lo dijiste a Delia.
¿Y qué te contó esa? Le dijiste que yo era una trampa que ellos te habían tendido. Entonces lo tuve todo. Te aterra que yo te toque, porque tienes miedo de que yo te pueda conmover demasiado. Que yo te saque la nostalgia que sientes por Salvador. ¡Cállate! Y vete, vete ya. Te quiero. Dije que te quiero, Emma. Te quiero a ti, a las flores y a la vida. Pero sigue. Lo he dicho todo, mi amor. ¿Aló? ¿Aló? Con el señor José Saavedra, por favor.